Bueno, ahí estábamos con los vehículos eléctricos que se empiezan a fabricar acá en el país, que todavía son como chicos, ¿no? Como para ciudades, como para moverte por dentro de la ciudad. Pero este debate, que un poco lo veníamos teniendo con Víctor, de hasta dónde esto es escalable, sostenible, confiable, y que me gustaría que continuemos con nuestra próxima invitada, que es Ana Aneise, investigadora de energía de Fundar. Ana, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, hay ya experiencias de vehículos eléctricos, furor en Estados Unidos, de hecho, Tesla ni hablar, pero también los autos chinos a los que ahora se les ponen aranceles y demás. Nosotros como que la vemos de lejos todavía esa. ¿Qué tan cerca estamos de efectivamente poder tener acá en la ciudad de Buenos Aires o en todo el país, en el resto del país, un mayor despliegue de vehículos eléctricos? Sí, sin lugar a dudas es un desafío, sobre todo en términos de la infraestructura de carga, ¿no? Que bueno, genera una gran presión para generar la electricidad que requiere esa nueva flota de vehículos, y también en términos de la industria automotriz que tenemos en nuestro país y que es el principal sector industrial exportador. Bueno, cómo, digamos, sumarse a esa transición a la electromovilidad global, sobre todo el sector de autopartes. Entonces realmente es un desafío en términos de cómo sumarnos a ese proceso global de una forma en la cual Argentina, digamos, pueda ver también los beneficios de esa transición. Y creo que ahí conecta mucho con lo que estaban discutiendo en el panel anterior, ¿no? Que ahí creo que es importante como país entender que la discusión sobre si el cambio climático es real o no, más allá de que yo pienso que es muy real, nos toca, digamos, ya como tomando el escenario global, ¿no? Y nos enfrentamos a muchísimos riesgos que tienen que ver, por un lado, con las consecuencias directas del cambio climático, ¿no? Y eso lo vimos en las sequías que afectan al sector agroexportador y también a la economía argentina en consecuencia, a nuestra infraestructura, que genera estas olas de calor, que genera picos de consumo y cómo podemos responder a eso, pero también riesgos de transición, en términos de, bueno, efectivamente el mundo está cambiando, las reglas en el mundo están cambiando y ese cambio de reglas, como no es del todo coordinada, como de alguna manera asume Trump y la velocidad de la transición se pone en duda y está todo el tiempo intentando coordinarse cuál va a ser el formato de esa transición, Argentina tiene que tomar un montón de decisiones, por ejemplo sobre electromovilidad, también sobre su sector hidrocarburífero, en el medio de la incertidumbre. Y por eso es importante estar sintonizando con esa agenda global y con esos cambios que hoy en día están signando todos los ámbitos, digamos, de la economía y de la sociedad. Entonces creo que, digamos, es importante entender que, por ejemplo, el hecho de estar en la COP, y ahora que Milei quitó a la comitiva negociadora, es solamente pérdida para la Argentina, porque ahí es un lugar que nosotros tenemos para decir cuál es nuestro interés y poder incidir de alguna manera pequeña en esas negociaciones. Y la realidad es que Argentina, como toma las reglas, y no es que como Estados Unidos que puede cambiar el rumbo de la transición, hay que estar más atentos y no ser reacios a esas transformaciones, ¿no? Te quería preguntar cómo viene la electrificación, ¿no?, de los parques vehiculares a nivel mundial. Digo, qué países, en qué porcentaje, cómo son las políticas justamente para electrificar el parque automotor. O qué países ejemplos tenemos y qué ver ahí. Sí, ahí creo que, bueno, China claramente es como este nuevo jugador en el sector, digamos, automovilístico global, que viene a romper completamente con, por ejemplo, el liderazgo que tenía Europa, que Europa sí viene avanzando muy fuerte también con todo lo que es, bueno, cómo poder, digamos, adaptar el sistema eléctrico al desafío que implica tener autos eléctricos. Porque pensemos que nosotros ahora estamos en nuestra casa y, bueno, llegamos por ahí a la noche, prendemos la luz o vemos la televisión y ahí se genera un pico de consumo. Ahora, en la medida en que la flota de vehículos eléctricos crezca, va a haber un desafío en términos de la red, de cómo vamos a hacer para poder, digamos, gestionar esa carga en horarios de forma tal de que no haya que aumentar muchísimo la inversión en generación, y además que esa generación tiene que ser limpia, porque si no, ¿cuál es la gracia del auto eléctrico? Y entonces ahí en Europa siguen habiendo muchísimos avances en términos de, bueno, empezar a diseñar y modelar cómo sería este proceso, pero todavía viene lento porque, bueno, efectivamente es un desafío de infraestructura enorme y también que pone en jaque los modelos de desarrollo de los países en términos de, bueno, el liderazgo que tienen en un sector, de repente, si va a ser con autos chinos. ¿Y el que más electrificado está, qué porcentaje? El que tiene más electrificado su parque automotor. Ay, no te sabría decir, pero creo... Pero siguen siendo mínimos, digo, ni siquiera nos llega ninguno a la mitad, digamos. No, ni hablar, no, todavía es emergente. Porque es caro, es difícil por los cuellos de botella, por... Sí, ahora está acercándose más a ciertos modelos que pueden hacer como el break-even entre un auto, digamos, a combustión interna y un auto eléctrico,
Pero también, bueno, ahora se viene la discusión sobre si estamos dispuestos a que sean autos chinos y van a empezar a poner barreras para arancelarias, que lo que va a hacer en definitiva es retrasar ese proceso, porque en la medida que sea más caro, bueno, también retrasa la competitividad que tiene para el consumidor, ¿no? Vos, está bien, para pasar todos los automóviles, todo el parque automotor, electrificarlo o reemplazarlo por autos eléctricos es muy difícil en un país además tan extenso como Argentina, sobre todo pensando en las estaciones de recarga y demás. Pero el transporte público no sería tan difícil como todos los autos particulares y la verdad que generaría muchos beneficios. Por ejemplo, no solo en cuanto a contaminación, sino en cuanto al ruido. Hay países centrales que lo han hecho en sus capitales, que todo el transporte público es eléctrico. Y acá había un proyecto de movilidad sustentable hace 1 o 2 años, lo había presentado Culfas, creo, y quedó en la nada, entró a diputados, pero quedó en la nada. No sé si ahora se está tratando. ¿Cómo está esa agenda, por lo menos para avanzar con algo? Totalmente, bueno, desde ya que en las ciudades hay una gran oportunidad justamente en términos de combatir la contaminación y también el ruido. Y es una agenda que está muy parada en la Argentina, pero que mismo si lo pensamos cuando fue la discusión con el proyecto de electromovilidad que planteaba que el 2040 era el último año en el cual se podían vender vehículos a combustión interna en Argentina, también había una sensación de desacompasamiento de alguna forma, en donde la discusión sobre la transición se da en silos. Entonces, bueno, ahí hay una discusión sobre el sector automotriz, del cual, aclaro, yo no soy experta en el sector automotriz, entonces no es el tema que más sigo, pero sí en términos de la transición más ampliamente, y eso está de alguna manera disociado a, bueno, ¿cuáles son los compromisos que tiene Argentina en términos de mitigación del cambio climático? ¿Cómo planea hacer, digamos, cumplir con esos compromisos de descarbonización a 2030? Y también, digamos, cómo eso tiene un correlato con las políticas de energías renovables, por ejemplo. Entonces, hay una sensación de que ciertas agendas avanzan como por espasmos, como fue, por ejemplo, el Plan Renovar, pero después no hay una visión de conjunto sobre cómo la transición energética y los emergentes que trae el cambio climático se dialogan con una agenda de desarrollo. Y creo que ahí hay un gran desafío también, probablemente no del gobierno nacional que no toma la agenda, pero sí del resto de los partidos políticos, de empezar a vincular un poco más las cuestiones de cambio climático con las de desarrollo, porque hoy en día están muy aisladas de alguna forma y se dan esas discusiones muy en silos, como fue el caso de este proyecto Culpas, que no avanzó finalmente. Ahora, Ana, cuando hablamos en Argentina de la matriz energética, básicamente el discurso vinculado a esta necesidad de hacer algo contra el cambio climático es: tenemos el gas, que es el combustible de transición, está, bueno, la minería de litio, la minería de cobre para abastecer del cableado que se va a necesitar y demás. ¿Y después qué? Porque sí, solar, eólica y demás, pero no parece tener el peso y la potencia necesario como para reemplazar la gran quema de combustibles fósiles con las cuales vive nuestra economía hoy y el mundo en general. Sí, creo que en Argentina tenemos mucho espacio para, por un lado, incrementar la penetración de generación renovable en nuestra matriz eléctrica, y ahí hay un gran cuello de botella que son las redes de alta tensión, y es una discusión recurrente en el sector eléctrico cómo poder sortear ese obstáculo y que efectivamente se generen las inversiones necesarias para poder inyectar más energías renovables, porque hoy es un interés que existe y que son inversiones que se podrían hacer, pero también es muy importante y muchas veces se olvida el tema de la eficiencia energética, ¿no? Que en Argentina hay un montón de medidas, tanto en hogares como en el sector industrial, que podrían ser costo efectivas, que podrían ayudarnos no solamente a reducir las emisiones, sino también a disminuir los costos, y que en muchos casos no se hacen porque, bueno, hace falta inversión o porque se desconocen, y ahí es un lugar, por ejemplo, en donde el Estado debería estar interviniendo, ¿no? Porque en definitiva es la energía más barata que existe, que es aquella que no se genera y que no desperdiciamos. No, quería ir a esto de las renovables y marcaste el plan Renovar. No sé si lo considerás una experiencia exitosa, pero lo cierto es que a partir de ese programa se disparó fuerte el costo de energía para los argentinos, que tenemos gas, y sin embargo tenemos que darle prioridad al consumo de energía eólica o fotovoltaica por justamente ese programa, cuyo mega triplica el valor de una generación térmica, más aún la hidráulica.
digo, alejado quizás de los recursos que Argentina sí tiene para capitalizar, como estamos marcando el gas de vaca muerta o mismo los combustibles de transición, y más en un mundo, como vos decís, bueno, no nos subimos a la agenda global. Y me pregunto, ¿a la agenda global cuál? ¿A la que no baja las emisiones de carbono? Esta contradicción, como vos citás, el parque eléctrico de China, que también es el país que más emisiones de carbono genera. Entonces me pregunto cómo conviven, ¿no?, esas situaciones, porque en definitiva nos convenía pasar o generar ese espasmo de renovables que lo que hizo fue aumentarnos muchísimo el costo de la electricidad. Yo creo que sí, en primer lugar porque en esas renovables en muchos casos vinieron a reemplazar importaciones que eran mucho más caras obviamente que el gas de vaca muerta, pero que en ese momento el nivel de producción y la infraestructura no daban para, como ahora sí lo hacen, poder autoabastecernos, digamos. Esas renovables vinieron muchas veces a ahorrar importaciones de GNL o de gasoil para generación. ¿Cómo es que termina siendo más caro a partir de las renovables el costo del mega? Eso es lo que no entiendo. Porque justamente, bueno, cada tipo de energía es diferente, no es lo mismo una nuclear o una hidro que ya está amortizada y que por tanto el costo es mucho menor, con una renovable que además es un sector emergente, que ahí hay que decir que, claro, yo creo que el renovar fue un programa muy exitoso en términos de que en Argentina casi no había renovables y eso permitió crear un sector que no existía con toda la desconfianza que eso genera. Pensemos que en el sur global en general hay mucha dificultad para poder traccionar inversión hacia proyectos renovables, justamente porque es la característica de todo proyecto capital intensivo en donde el privado hunde el capital y después lo tiene que recuperar a lo largo de muchos años. Y en países del sur global, con menor seguridad jurídica, etcétera, hay mucha inseguridad sobre, bueno, si te van a pagar a lo largo de ese tiempo. Y el programa Renovar, con todas las salvaguardas del FODER y del Banco Mundial, lo que hizo fue garantizarle a los inversores ese repago. Ahora, va a ser cada vez más importante en Argentina estar descarbonizados. Crecientemente las exportaciones van a empezar a hacer un traqueo de la huella de carbono de los productos y vamos a potencialmente quedarnos afuera o adentro de mercados con ese criterio ambiental. Tenemos promesas en el Acuerdo de París que ahí es interesante que, digamos, el financiamiento crecientemente va a tener condicionamientos ambientales que van a tener también que ver con si Argentina cumple o no con esas metas. Entonces yo creo que hoy en día, digamos, nos guste o no, el cambio climático es una tendencia que está transformando el mundo y que también nos involucra a nosotros. Ahora, sí coincido con vos en decir vamos a descarbonizar a cualquier costo y a la velocidad más acelerada posible, como tal vez sí debería hacerlo Estados Unidos, China, India. No, eso desde ya que no. Por eso el desafío es encontrar, bueno, cómo nos imbrincamos en esta tendencia global de una manera que nos beneficie. Y ahí también hay muchas discusiones sobre, bueno, cómo los países pueden hacer uso, por ejemplo, de los recursos que tienen, en el caso de nuestro cobre y litio, de, bueno, cómo podemos negociar, sobre todo ahora que hay tanta competencia entre Estados Unidos y China y quién lidera ese proceso de transición, cómo podemos hacer uso de nuestros recursos para intervenir y sacar el mayor provecho posible de esa pelea. Y ahí, por ejemplo, países como Indonesia dijeron, bueno, yo te vendo el níquel, pero parte de ese níquel hay que manufacturarlo localmente. Bueno, es un ejemplo muy particular por, digamos, la dominancia que tienen sobre ese recurso, ¿no? Pero digo, hay maneras de pensar cómo Argentina puede favorecer su proceso de desarrollo, pero sí es imposible ya quedarnos afuera. Ana, vos hablás de la importancia de la planificación. Y tenemos un gobierno que pareciera que no le gusta mucho planificar, que deja en manos del mercado, o por lo menos hacia eso va. ¿Qué hacemos en el contexto que nos toca, no? Sí, es un contexto muy desafiante, sobre todo entendiendo que el gobierno nacional muchas veces tiene un rol muy relevante porque justamente muchas veces los préstamos o digamos, o las inversiones, mismo de bancos multilaterales, requieren que haya una estrategia del país. Entonces decir, bueno, yo invierto o yo mismo dono plata para este X proyecto, pero tengo que entender cómo aporta a algo cuantificable, que es lo que vos te comprometiste. Entonces ahora un montón de inversiones están potencialmente cayéndose porque si Argentina, digamos, no va a seguir participando o no va, por ejemplo, ahora a actualizar su meta, que tiene que hacerlo antes de febrero de 2025, hay muchas cosas de esas que quedan un poco, digamos, con un panorama incierto. Ahora bien, sí hay que decir que los gobiernos subnacionales, los municipios tienen una cierta capacidad de agencia que tienen que aprovechar y recordemos que en el cambio climático no es solamente mitigar, que por ahí es lo que tiene como más notoriedad pública o también lo que hace más al sector energético, sino que también es adaptarnos, ¿no? Entender cuáles son las vulnerabilidades que hay a lo largo y ancho del territorio argentino y decir, bueno, ¿cómo vamos a empezar a invertir para generar resiliencia de tal forma de que una inundación o una ola de calor o una sequía no nos impacte tan fuertemente? Y ahí también
digamos, parte del objetivo de esta negociación en torno al financiamiento tenía que ver con eso, porque no es solamente para mitigar y para disminuir los gases, sino también para adaptarnos y para las pérdidas y daños de aquellas cosas que ya no se pueden remediar, que ya ocurrieron, como vimos en España con las inundaciones. Bueno, ¿quién va a empezar a pagar por esos desastres, no? Sí, es raro y loco, insólito, directamente correrte de la mesa de negociación y perder la posibilidad de acceder a plata barata en términos comparativos para hacer la infraestructura que vos decís no la querés hacer con la plata del presupuesto. Ana, muchas gracias por Gracias a estar ustedes. en WhatsApp.